Bien, sean bienvenidos mis estimados a este nuevo video tutorial que es lo del proyecto de grado. Una vez que nosotros elegimos nuestro tema, eso visto en el primer video, este ya sería el segundo video. Cuando nosotros ya vimos cómo armar o elegir nuestro tema en base a un problema que haya en nuestro barrio, en nuestra comunidad, ahora sí vamos a continuar. Después les enviaré un formato donde van a ir llenando todo lo que van a ver en este video, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás se va a llenar en este formato que están viendo en pantalla? Ojo, cuando yo les pase el formato, ustedes lo que van a hacer es llenar, pues, ¿qué cosas? En ese formato que les voy a pasar, ustedes van a escribir su tema. Este es un proyecto que he realizado y que aquí me va a servir para ejemplo. Ojo, ¿qué dice? En la parte del tema, pues obviamente ustedes van a llenar el tema, van a escribir el tema que ustedes eligieron cuando ustedes vieron el primer video. Recordemos que este es un video, puedes pausarlo, atrasarlo, adelantarlo, ¿sí? Ojo, no puedes ver este video si no has visto el primer video. ¿Qué me dice? Por ejemplo, consecuencias de la contaminación del río El Poste en la salud de las familias de la comuna El Poste de la provincia de Los Áchilas. Este proyecto le ayudé a realizar, o le hice más bien, a un estudiante de la etnia Sáchila. Entonces, la problemática que había en su barrio era la contaminación del río El Poste, o más bien la problemática que había en su comuna era la contaminación del río Poste, que es el río por donde él habita. Como vimos en el primer video, pues el tema se lo he escrito, se lo he escogido en base a la problemática que él está viviendo. Lo mismo con ustedes. El tema que ustedes han elegido es en base a la problemática que viven en su barrio. ¿Sí? Entonces este es el tema, consecuencias de la contaminación del río El Poste en la salud de las personas o de las familias de la comuna El Poste de la provincia de Los Áchilas. ¿Qué dice acá? Proyecto de grado previo a la obtención del título de bachiller en ciencias generales. Autor, aquí van a colocar pues su nombre, ¿sí? En este caso Aguavil Luis Fernando, ¿cierto? Aquí tutor pues va a ser mi nombre porque yo soy su tutor, Santo Domingo, Ecuador, y acá pues colocan 2023. Acá les va a aparecer esta parte que dice aprobación del tutor de proyecto de grado. Sí, esta parte es la deben de rellenar de la siguiente manera. Certificación. Quien suscribe legalmente certifica que el presente trabajo investigativo realizado por Aguavil Luis Fernando, estudiante de tercer año de bachillerato en ciencias con el tema. Aquí nuevamente colocan todo el tema que está acá. ¿Sí? Cuando ustedes escriban su tema, lo escriben acá y nuevamente lo vuelven a escribir acá. ¿Sí? ¿Qué dice? Ha sido prolijamente revisado y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente al Ministerio de Educación, por lo que se aprueba su presentación. Se pone la fecha, Santo Domingo, septiembre 2022, pero obviamente ustedes van a poner la actual. Santo Domingo, le ponen ahí enero 2023. Aquí ponen mi nombre, ¿sí? Para luego yo coger y revisarles. ¿Qué más? Declaración de autenticidad. ¿Qué dice? Yo, Aguavil Luis Fernando, estudiante del tercer año de bachillerato en ciencias, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de bachiller en ciencias son absolutamente originales, auténticos y personales, a excepción de las citas, por los que son de exclusiva responsabilidad. Colocan nuevamente la fecha Santo Domingo, enero del 2023. Y aquí colocan sus nombres, señora Gualvil, Luis Alberto. Aquí van a colocar, pues obviamente, su nombre, señorita o señor, sea el caso. ¿Esto para qué? Para luego firmar. Y acá viene el índice lo hace al último, ¿sí? Porque el índice simplemente es la recopilación de todos estos subtítulos, ¿sí? Eso es el índice, pero eso se lo hace al último. Y aquí comenzamos ya con el capítulo 1. Aquí en el capítulo 1 tenemos la introducción. Por lo general,
la introducción se lo hace al final, porque la introducción es como una recopilación de todo lo que tiene que ver o todo lo que se ha hecho en este proyecto. Esa es la introducción. Se lo suele hacer por lo general al final porque es un resumen de todo lo que se ha hecho en este proyecto. Por ejemplo, aquí obviamente esta introducción la hice al final porque aquí ya voy recopilando lo que se ha hecho en todo este proyecto, ¿sí? ¿Qué me dice estos antecedentes? O, perdón, esta introducción, ¿sí? Introducción, esto va en el capítulo 1. Me dice, el presente estudio de caso titulado Consecuencias de la contaminación del río El Poste en la salud de las familias de la comuna El Poste de la provincia de Los Áchilas. Obviamente tú vuelves a escribir el presente estudio de caso titulado y acá escribes pues tu tema, ¿sí? Aquí escribes tu tema. Insisto, este es un documento que nos sirve de ejemplo como guía, como molde para hacer nuestro propio proyecto, ¿sí? Entonces tú escribes el presente estudio de caso titulado y colocas tu tema de estudio. Es realizado con el afán de poder saber y exponer las problemáticas de mi comunidad cercana al río El Poste. Entonces, ¿cómo le pondrías tú? El presente estudio de caso eh, titulado Efectos de las redes sociales en los estudiantes del barrio tal de la provincia de Los Áchilas es realizado con el afán de poder saber y exponer las problemáticas de mi comunidad o de mi barrio, ¿sí? Ahí le pones el nombre de tu barrio. Entonces aquí vas presentando el por qué quieres realizar así en corto, ¿sí? ¿Qué más? En este trabajo de estudio de caso se ha realizado, ojo, en este trabajo de estudio de caso se ha analizado causas que provocan la contaminación del río y también las consecuencias en la salud que genera dicha contaminación en la salud de los habitantes aledaños del río. Como te das cuenta, aquí en el primer párrafo presento mi tema, lo presento y también presento el por qué, así en corto. No hay que confundirlo con antecedentes, porque antecedentes es bien largo. Esto aquí en corto nada más. El por qué, presento mi tema y el por qué lo escogí, así en corto. Después digo que este trabajo de estudio de caso se ha analizado, ojo, se ha analizado causas que provocan la contaminación. Aquí tú puedes colocar pues las causas que crees que provocan los efectos psicológicos de las redes sociales. ¿Cuáles son esas causas que provocan estar tanto en las redes sociales y demás? ¿Sí? O según el tema que hayan escogido. ¿Cuáles son las causas que provocan la drogadicción en los adolescentes, por ejemplo? O cuáles son las causas que provocan por aquí el robo, ¿sí? En ciertos barrios, la peligrosidad en ciertos barrios. Entonces aquí presentas tu tema, aquí vas diciendo algunas causas de este tema, el por qué los has escogido en corto. ¿Qué más dice? Se ha investigado la terminología necesaria y pertinente para poder entender mejor la problemática, recabar información de una manera más centralizada al problema de la contaminación de los ríos. ¿Qué tú puedes decir? Se ha investigado la terminología, puedes utilizar también esa palabra, se ha investigado la terminología necesaria y pertinente para poder entender mejor la problemática y recabar información de una manera más centralizada al problema de las redes sociales en la psicología, más centralizada al problema de la drogadicción en los adolescentes, de manera más centralizada al problema de el sicariato, del robo, etcétera, en tu barrio. Entonces, este es como un modelo que tú puedes ocuparlo y obviamente lo vas adaptando a tu tema, ¿sí? Es como un molde que te puede servir de guía y lo vas adaptando a tu tema. ¿Qué más dice? Se ha encuestado Se ha encuestado personalmente y mediante formulario de Google a las personas afectadas. Asimismo, se ha evidenciado con fotos la contaminación de la cual se expone en este estudio de caso. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Lo mismo, se ha encuestado, porque vas a encuestar, se ha encuestado personalmente y mediante formulario de Google, puedes hacerlo, a las personas afectadas, es decir, a los adolescentes. Si tú haces de los adolescentes, pues a los adolescentes afectados. Asimismo, se ha evidenciado con fotos la contaminación. Puedes colocar, asimismo, se ha
evidenciado con fotos las encuestas realizadas a los adolescentes, o se ha evidenciado con fotos como los adolescentes pasan solo en las redes sociales, en tu barrio, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes ir por tu barrio y ves que en un parque, pues, solo pasan ahí en el celular y en vez de jugar en el parque con los juegos mecánicos del parque, ¿sí? ¿Qué más dice? Además, se ha podido detectar los principales factores que causan la contaminación del río y las enfermedades que afectan a los habitantes cercanos a este. ¿Tú qué puedes poner? Además, se ha podido detectar los principales factores que causan la adicción a las redes sociales de los adolescentes. O además se ha podido detectar los principales factores que causan la drogadicción de los adolescentes, la drogadicción en el tal barrio que tú hayas escogido, donde tú vives, ¿sí? Porque recordemos que lo haces con respecto a tu barrio. ¿Qué más dice? Gracias a las encuestas realizadas, se pudo apreciar las enfermedades que más aquejaban a los moradores de las comunas. ¿Qué tú puedes decir? Gracias a las encuestas realizadas, se pudo apreciar los trastornos psicológicos que afectan a los adolescentes por el uso de las redes sociales. Algo así. ¿Qué dice? Al final del estudio realizado, se dan unas recomendaciones que ayudan a tomar medidas para mitigar en la medida de lo posible la contaminación que viene causando daño. ¿Tú qué puedes poner aquí? Al final del estudio realizado se dan unas recomendaciones que ayudan, pues, a mitigar en cierta medida el uso excesivo de las redes sociales por parte de los adolescentes. O puedes colocar al final del estudio realizado, se dan unas recomendaciones que ayudan a tomar medidas para mitigar la drogadicción en mi barrio, ¿sí? Entonces, todo esto que te digo, la introducción, es como, es como un resumen de todo lo que has hecho en tu proyecto. Por eso digo que se lo suele hacer al final. Pero si tú crees que lo que vas a escribir acá en la introducción lo puedes también hacer más adelante, pues bien pueda. Aquí vamos con los antecedentes. Como lo dice, antecedentes son cosas que se han vivido. Aquí los antecedentes, tú vas a poner algo histórico, algo que ya ha pasado antiguamente, sí, con respecto a tu tema. Por ejemplo, nosotros estamos aquí viendo en este video el tema de la contaminación. Entonces, para nosotros hablar de los antecedentes tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Para nosotros hablar de los antecedentes tenemos que tomar en cuenta las siguientes cosas. Primero, tenemos que buscar antecedentes a nivel mundial. A nivel mundial, ¿sí? Luego tenemos que buscar antecedentes al problema que nosotros estamos investigando a nivel nacional, ¿sí? Y por último, tenemos que buscar antecedentes de lo que estamos investigando a nivel local, es decir, en nuestra provincia. Entonces, son tres cositas. Antecedentes a nivel mundial, históricos. Luego nos vamos al país, a nivel nacional, en Ecuador. Luego vamos a nivel local, en nuestra provincia. Por ejemplo, de la contaminación. Antecedentes de la contaminación a nivel mundial, pues podemos hablar de la revolución industrial, cómo la revolución industrial influyó en la contaminación a nivel mundial del dióxido de carbono, ¿verdad? Luego, si hablamos a nivel nacional, podemos hablar del río El Guayas, ¿sí? Que ha sido contaminado. Y luego, si ya a nivel local, podemos hablar de otro río, porque estamos hablando de un tema del río, que no sea el Poste, pues podríamos poner a nivel provincial, a nivel local, el caso del río El Pobe. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podemos hablar a nivel mundial de la contaminación en general. Luego a nivel nacional podemos hablar de la contaminación de algún río de otra provincia, por ejemplo el río El Guayas. Y acá a nivel local podemos hablar de algún antecedente que sea relacionado con los ríos, por ejemplo el río El Pobe. Entonces el río Pobe está en Santo Domingo y es un antecedente, ¿sí?, de contaminación de los ríos. Lo mismo puedes hablar acá a nivel mundial de las redes sociales. ¿Cuándo surgieron las redes sociales? Mark Zuckerberg, la creación de Facebook, puedes hablar de eso de las redes sociales a nivel mundial. Luego a nivel nacional puedes hablar, por ejemplo, cuando se comenzó a utilizar a nivel nacional más las redes sociales.
Y a nivel local puedes hablar en Santo Domingo. ¿Cuántas personas en Santo Domingo puedes investigar en Google están concentradas o utilizan mayoritariamente las redes sociales? O puedes hablar cuándo apareció el Internet, cuándo llegó el Internet por primera vez a Ecuador y así sucesivamente hasta llegar a Santo Domingo. ¿Cuándo en Santo Domingo hubo Internet o cuándo en tu parroquia o en tu barrio hubo Internet? Entonces mira estas tres situaciones y te vas a dar cuenta que estas tres situaciones están aquí en esta pequeña hoja. Vamos a ver, cogemos nuestro lápiz para que te des cuenta. Antecedentes. Recordemos que estamos haciendo de la contaminación del río El Poste. Veamos si cumple con a nivel mundial. La contaminación se dispara en la era industrial, ya que en el siglo XVIII se descubrieron ciertos tipos de combustibles como por ser el carbón, además de inventarse máquinas como la de vapor. Estos hechos transformaron la vida de la humanidad trayendo consigo progreso, pero también gran contaminación. ¿Sí? ¿Qué más me dice? La invención de la locomotora y los primeros trenes aumentó la demanda de carbón, las emisiones se dispararon y no han dejado de crecer hasta hoy. Más de 200 años lanzando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Y mira, nunca te olvides de citar, ¿sí? Esto de citar, nunca te vayas a olvidar de colocar las fuentes de donde tú investigas, ¿sí? Hay que citar. ¿Qué más me dice? Con la revolución industrial, además de traer progreso, trajo contaminación a diversos ecosistemas, contaminando suelo, aire, agua, lo que nos interesa, etcétera. La contaminación que nos compete es la del agua. Mira, aquí ya está hablando de lo que le compete, es decir, del agua, porque estamos hablando de los ríos, específicamente de los ríos y afluentes. ¿Qué más me dice esto? Ojo acá, cogemos nuestro lápiz. ¿Qué más dice? Debido al mal tratamiento de las aguas residuales y otros múltiples factores, se contaminan los ríos generando un gran impacto en los ecosistemas acuáticos. Mira, hasta acá todo esto habló a nivel mundial. Sí, todo esto se habló a nivel mundial. Ahí está, todo esto a nivel mundial, ¿sí? Porque te habló de algo histórico, de la revolución industrial y demás, ¿sí? Ahora, ¿qué continúa? A nivel nacional, vamos a ver a nivel nacional. Y mira que hasta la propia palabra lo tiene. A nivel nacional se conoce el caso del río Guayas, de la provincia de Guayaquil, es el más afectado por el crecimiento poblacional por la descarga cada vez mayor de agua residual. Este río es de agua dulce y depende del flujo y reflujo de las mareas, pero en los últimos años hay un mayor deterioro en su calidad, tomando en cuenta que tiene una gran riqueza de flora y fauna acuática, además tiene importantes usos que ayudan a la economía de la región. Y mira, nuevamente no te olvides de citar, ¿sí? De citar. ¿Te das cuenta que habló a nivel nacional? ¿Te das cuenta las partes? Primera parte a nivel mundial, histórico. Ahí está, primera parte. Segunda parte, segunda parte a nivel nacional. Mira, aquí lo habló a nivel nacional. Inclusive hasta la palabra tiene a nivel nacional. Entonces tú puedes hablar de los efectos de las redes sociales a nivel mundial, de los efectos de las redes sociales a nivel nacional, y luego te centras acá en la parte 3 que dice a nivel local, es decir, en Santo Domingo. ¿Sí? Esa sería la tercera parte. ¿Qué nos dice acá? Tercera parte. En Santo Domingo el río El Poste se ve contaminado de carburantes, pesticidas, compuestos orgánicos, etcétera. Calasacón expresa que la fiscalía tiene una docena de peticiones judiciales contra los causantes del presunto daño ambiental. Nadie hace nada pese a que insistimos que se remedie nuestro entorno. Esto lo afirma pues Calasacón. Como te das cuenta, ahí están las tres partes que te mencionaba. Hablas a nivel mundial, ¿sí? Hablas a nivel nacional y luego hablas a nivel local, ya sea de tu problema o de un problema relacionado con lo que tú vas a investigar.
¿sí? Entonces aquí de una vez ya ponemos el problema de nuestro río, en este caso el Poste. Aquí también podrías poner un antecedente como es el río Pobe, ¿sí? Entonces esa es la idea. Hablas de tu problema a nivel mundial, ¿sí? Hablas de tu problema que hayas escogido como tema a nivel nacional y luego hablas de tu problema en sí a nivel local en Santo Domingo o de la provincia donde estés viviendo. Después viene la definición del problema. Ojo, la definición del problema es hablar en sí un poquito más, pues, de la problemática que estás viendo, ¿sí? Ojo, definición del problema. Tienes que acá guiarte por este modelo. Ojo, ¿qué dice? El estudio de caso que estoy tratando se desarrollará en la comuna El Poste. Entonces tú vas a colocar el estudio de caso que estoy tratando se desarrollará en el barrio tal, donde tú estés, donde tú vayas a hacer la encuesta, en el barrio tal. Ojo, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, ubicada específicamente en el kilómetro 10, Bypass Quevedo, Chone. Además es el lugar donde vivo junto con mi familia. Miren, en este primer párrafo, ¿qué estás dando? La ubicación de donde tú vives, porque donde tú vives es donde existe ese problema. Entonces aquí está dando la ubicación exacta de dónde está ese problema, que es por lo general donde tú vives, en tu barrio, para que se te haga más fácil hacer las encuestas. ¿Qué me dice acá? Cuenta con una población de más de 328 habitantes. Su principal fuente de producción es la agricultura, también gracias a una etnia, ojo, también gracias a su etnia, folclor y gastronomía se puede generar otro ingreso como lo es el turismo, ojo, acogiendo a propios y extraños en sus comunidades. Aquí es un extra, ojo, esto es un extra. Si en tu barrio hay una iglesia, si en tu barrio hay una biblioteca, si en tu barrio hay un parque, si en tu barrio hay un río, un balneario, puedes mencionarlo. Es decir, que en este párrafo tú mencionas algo positivo, sí, de tu barrio, porque no todo puede ser negativo. Ahí mencionas algo positivo de tu barrio. Después, acá en este otro párrafo mencionas mi unidad de estudio. La unidad de estudio es a quienes tú vas a encuestar, dónde tú vas a hacer la investigación. Y mira lo que dice. Mi unidad de estudio será mi comunidad cercana al río El Poste. Tú puedes decir, mi unidad de estudio será mi barrio tal. ¿Qué más me dice? La misma que se ve afectada por la contaminación tanto de pesticidas, agroquímicos, hidrocarburos y demás sustancias artificiales usadas por el hombre en las plantaciones. Entonces tú vas a decir, mi unidad de estudio es mi barrio tal, la misma que se ve afectado, ¿sí? O puede decir, el mismo que va a ser objeto de estudio de los efectos psicológicos de las redes sociales, o el mismo que va a ser objeto de estudio de la drogadicción que existe en el mismo, ¿sí? Dependiendo de tu tema. Es decir, tú vas a moldear esto de acuerdo a tu tema. ¿Qué me dice? Aquí va a hablar un poquito del problema, ¿sí? Aquí en estos dos últimos párrafos, ¿sí? En estos dos últimos párrafos que tú puedes ver, ya hablamos del problema. Aquí te presento dónde está el problema, la dirección. Aquí doy algo positivo de mi barrio. Aquí digo cuál va a ser mi unidad de estudio, a quienes yo voy a encuestar. Y aquí hablo del problema más a profundidad. ¿Qué me dice? La contaminación que sufre el río El Poste por diversos factores anteriormente mencionados afecta directamente a la salud de mi comunidad y obviamente a mi persona y a familiares cercanos. La salud tanto de niños, adolescentes y ancianos se ve afectada por esta contaminación descontrolada que sufre el río. Entonces aquí tú puedes hablar del problema que son las redes sociales en la parte psicológica de los adolescentes. Puedes hablar aquí de los problemas que existen o que afectan o de los problemas que genera la drogadicción en los adolescentes o en tu barrio, ¿sí? Eso según tu tema de proyecto. Y aquí sigue hablando del trabajo. En este trabajo se centra, ojo, este trabajo se centra en las consecuencias que genera la salud, ojo, en este trabajo se centra en las consecuencias que generan en la salud de las personas de la comuna la contaminación del río El Poste. La contaminación hídrica en ríos, lagos y lagunas se da cuando la calidad de las aguas queda comprometida por la presencia de agentes de diversos orígenes que la desequilibran, haciendo no apta para el consumo
por ende dificulta la vida en ella. Aquí también no te olvides de hacer las citas. Entonces aquí hablas del problema un poco y aquí también hablas más del problema que las consecuencias que pueden tener las redes sociales a nivel psicológico. ¿Sí? Esto es en la parte de definición del problema. Vamos con la justificación del estudio. ¿Sí? La justificación del estudio es el por qué tú has elegido este tema. Pues obviamente, lo normal que debes de responder por qué elegiste este tema es porque es una problemática que hay en tu barrio y tú tratas de solucionarla, ¿sí? Tratas de solucionar. Ese es el porqué. La justificación es por qué has elegido el tema que has elegido. Porque tú ves que ese problema hay en tu barrio. Entonces tú quieres en algo solucionarlo, ¿sí? No se puede erradicar algo nunca, pero sí se puede, pues, solucionar en pequeña proporción. ¿Qué me dice? Justificación del estudio. El presente estudio de caso es necesario porque tiene como objetivo identificar las consecuencias de la contaminación del río El Poste en la salud de las familias de la comuna El Poste de la provincia de Los Sácharas. Aquí está. El presente estudio de caso es necesario. Aquí pones por qué es necesario. Porque tiene como objetivo identificar las consecuencias de la contaminación del río El Poste. Es decir, identificar los problemas que causa ese mal. Entonces tú puedes colocar el presente estudio de caso es necesario porque tiene como objetivo identificar las consecuencias de las redes sociales en el daño psicológico de los habitantes de mi barrio tal. ¿Sí? ¿Qué más dice acá? Es importante estudiar sobre este tema. Y aquí es bastante que se repite la palabra importante. Justificar el estudio, el por qué. Y luego debes de decir por qué es importante aquí, por qué es importante tu tema, por qué es importante tratar de tu tema y por qué es importante hablar de tu tema, ¿sí? Y qué va a ayudar tu tema, ¿sí? Entonces, mira lo que dice acá. Aquí, luego de presentar el por qué has elegido, vas a escribir por qué es importante el tema que has elegido, ¿sí? A quién beneficia, a quién no beneficia y así. Veamos. Es importante estudiar sobre este tema ya que es un mal ambiental y de salud que está afectando no solamente a la flora y fauna que habita o que existe cerca del río, sino que afecta a la salud y en el buen vivir de las familias de la comuna al poste, trayendo consigo enfermedades. Aquí está, porque es importante, ¿sí? Ya que es un mal que afecta a la comuna. Entonces tú vas acá a escribir que es importante hablar sobre este mal que afecta a la psicología de los habitantes de tu barrio. ¿Qué más dice acá? Es importante también porque en este estudio de caso, ya hablas de tu trabajo, es importante también porque en este estudio de caso se puede aprender nuevas formas de prevenir la contaminación del río. Tú puedes hablar es importante también porque en este estudio de caso se puede aprender nuevas formas de prevenir el exceso o la adicción de las redes sociales. O se puede prevenir lo que es la mala distribución de drogas, etcétera, cualquier mal que tú estés tratando en tu tema de grado. ¿Qué más me dice? También este estudio de caso puede servir para que las autoridades competentes, aquí ya le tiras la bolita, le tiras el problema de tu barrio a las autoridades para que hagan algo, ¿cierto? Entonces aquí eh, este estudio, digamos, de este río también es como un documento que puede ayudar a que se den cuenta las autoridades que ese río está contaminado. Entonces también puedes aquí hablar de que del problema que tú estás tratando, que también puede servir para que las autoridades de tu barrio, el presidente del barrio, haga algo. ¿Qué más dice acá? En este estudio de caso también ayudará a las autoridades competentes o líderes comunitarios a determinar el daño que será causado al río. ¿Sí? Entonces, hablas el por qué has escogido el tema. Hablas por qué es importante el tema que has escogido. Y aquí hablas de los beneficios que traería tu tema. Aquí hablas a quién va a servir este proyecto, a la comunidad, a tu barrio y obviamente a los líderes del barrio, al presidente del barrio, acá la misma situación. ¿A quién puede ayudar esta investigación que estás haciendo? Pues al presidente del barrio y a los demás delegados del barrio, para que hagan algo, pues, en el problema que hay en tu barrio, que estás investigando. Y acá vamos con una parte importante.
Objetivos del estudio, ojo. ¿Cómo se hace un objetivo? Ojo acá. Para hacer un objetivo se deben de responder estas preguntas. Ojo. Antes de eso, hay objetivos del estudio. Hay objetivo general y hay objetivos específicos. Ojo, los objetivos tienen que ser cosas creíbles, cosas alcanzables, cosas que tú puedas hacer, porque objetivos es como una meta, ¿sí? Y no te puedes plantear una meta que es imposible. Por ejemplo, erradicar por completo la contaminación del río El Poste. Eso es imposible, no se puede erradicar un mal así al 100%. Entonces tienes que escribir objetivos que sean creíbles, alcanzables, porque recuerda, luego cuando des las conclusiones son en base a los objetivos que ahorita vayas a escribir, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace un objetivo. Ojo, un objetivo tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué? ¿Sí? Un objetivo tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Y también tiene que responder a esta pregunta. ¿Qué y cómo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Y el cómo es cómo voy a realizar ese objetivo. Y algunas veces suele estar el para. ¿Para qué hago eso, verdad? Para. Entonces, estas tres preguntas suelen tener los objetivos, pero las que sí o sí suelen tener son estas dos. La tercera suele ser medio opcional. Entonces, tu objetivo tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Y el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer, verdad? Entonces, fíjate muy bien que estas palabritas, estas preguntas están acá intrínsecas en estos objetivos. Ojo, el objetivo general, el objetivo general está muy relacionado con el título de tu proyecto. Sí, casi es un copy y pega. Y mira muy bien. Y además, el objetivo tiene que tener, o el objetivo obligado tiene que iniciar con un verbo en infinitivo. Ojo, el objetivo, ya sea general o específico, debe de iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Son aquellos verbos que terminan en are, terminan en y terminan en ir. Esos son los verbos en infinitivos, aquellos que terminan en are, ir. Por ejemplo, investigar, indagar, leer, proponer, ¿sí? Contribuir, etcétera. Esos son objetivos. Los objetivos inician con verbos en infinitivos. Los verbos en infinitivos terminan en are, ir, ¿sí? Y los objetivos pues tienen estas preguntas, ¿qué y cómo? ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Ojo, objetivo general. Investigar. ¿Sí? Investigar. Vamos a hacerle zoom. Vamos a subirle un poquito para que tú puedas ver. Mira bien. Objetivo general. Objetivo general. Investigar. Investigar. Mira, todos estos objetivos inician con verbos en infinitivo. Determinar, termina en ar. Detectar, termina en ar. Establecer, termina en er. ¿Sí? Todos los objetivos tienen que iniciar con un verbo en infinitivo. Ahora vamos a ver si cumplen con las preguntas qué, cómo y para. ¿Sí? Vamos a ver. Veamos acá. Veamos. Me dice, investigar, verbo en infinitivo. Correcto. Perfecto. Visto. Investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste y qué implicaciones tienen en la salud de las familias de dicha comunidad. Hasta aquí está el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste y qué implicaciones tienen en la salud de las familias de dicha comunidad. Ahí está el qué voy a hacer. Ahora vamos a ver la pregunta ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? Ojo,
¿Qué voy a hacer? Investigar las consecuencias de la contaminación del río El Poste y qué implicaciones tienen en la salud de las familias de dicha comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los mismos pobladores. ¿Te das cuenta que es un objetivo alcanzable? No estoy diciendo objetivos fantasiosos, ¿sí? Y mira que la coma es como un separador, ¿te das cuenta? Esta coma me ayuda a separar el qué, que es lo que está aquí, del cómo, que es lo que va a estar acá resaltado de color verde. El cómo es, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los mismos pobladores, ¿sí? Ahora veamos los objetivos específicos. Los objetivos específicos son más cortos. Recuerda que el objetivo general es casi un copy y pega de tu título del proyecto. Los objetivos específicos son más cortitos y obviamente también deben de ser alcanzables, deben de ser creíbles. Veamos. Ojo. Primero veamos las preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río. Esto es lo que voy a hacer. ¿Qué? Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río. Aquí está la coma que separa, ¿sí? Y ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Mediante la observación de los factores que lo producen. Aquí está. ¿Te das cuenta cómo están ahí las preguntas? El qué y el cómo. Objetivos específicos. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Determinar las causas principales que generan esta contaminación en el río. ¿Y cómo voy a hacer eso? Mediante la observación de los factores que la producen. ¿Sí? Otra. Veamos. Recuerda que es un objetivo general y pueden ser 2 o 3 objetivos específicos. Te recomiendo 3. ¿Qué me dice? Otro objetivo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Detectar las enfermedades que provocan la contaminación del río. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Mediante la visita a los vecinos cercanos al mismo. ¿Te das cuenta cómo todo está ahí? Está el qué, el cómo y el para. Entonces, las orientaciones académicas, eso lo veremos después. ¿Sí? Entonces, mira bien, anda planteando esto que te muestro en el video. Ya te voy a enviar el formato.